Hace 60 años se produjo el golpe de Estado Juan Bosch en 1963, acontecimiento que cambió el rumbo de la historia dominicana. Juan Bosch retornó al país luego del régimen de Trujillo en el año 1961 y fue electo presidente en diciembre del 1961. Durante los antecedentes políticos, la República Dominicana había experimentado periodos de inestabilidad política y conflictos internos en las décadas anteriores al gobierno de Juan Bosch. La falta de estabilidad política creó un contexto propicio para la intervención militar. Se dice que la República Dominicana había sido escenario de varias intervenciones militares y golpes de Estado a lo largo de su historia. Actores militares estaban en desacuerdo con la política de Bosch y se volvieron contra él, contribuyendo al clima de la inestabilidad política. La Guerra Fría estaba en su apogeo y la República Dominicana se encontraba en el epicentro de las preocupaciones de Estados Unidos sobre la expansión del comunismo en América Latina. La intervención extranjera y la influencia de Estados Unidos fueron factores significativos en la política dominicana. Durante la reforma de Bosch, Juan Bosch implementó reformas agrarias que buscaban una distribución más equitativa de la tierra. Sin embargo, estas medidas generaron resistencia y descontento entre sectores terratenientes y empresariales. Bosch tomó medidas para nacionalizar industrias estratégicas, buscando un mayor control del Estado sobre sectores clave de la economía. Las políticas de Bosch desafiaron la élite conservadora y los intereses establecidos en la República Dominicana. La oposición a estas reformas provino de sectores que veían amenazados sus privilegios y su posición económica. Parte de la oposición interna provenía de sectores militares, descontento con la orientación política de Bosch y su relación percibida con corrientes de izquierda. Estos militares se convirtieron en actores clave en el golpe. Después de 23 años, Juan Bosch regresó a su país cuando Trujillo fue asesinado el 30 de mayo superior de la vida política nacional. La Organización de Estado Americana también desempeña un papel en la resurrección del conflicto, buscando establecer un gobierno de reelección y elecciones libres. Oposición interna. Durante el gobierno de Juan Bosch en la República Dominicana, que comenzó en febrero de 1963, enfrentó oposición tanto interna como externa. La oposición interna provenía de diversos sectores, incluyendo políticos, militares y empresariales. Hubo divisiones dentro de las Fuerzas Armadas Dominicanas en relación con el gobierno de Juan Bosch. Algunos militares estaban en desacuerdo con las políticas reformistas y expresaron su oposición al presidente. La combinación de estas formas de oposición interna contribuyó al clima político tenso que eventualmente condujo al golpe de Estado que detronó a Juan Bosch en septiembre de 1963 del mismo año. La intervención de actores internacionales como Estados Unidos también desempeñó un papel importante en el desenlace de esos eventos.
Las causas principales del golpe de Estado contra Juan Bosch en la República Dominicana incluyen una combinación de factores políticos, sociales y militares. Juan Bosch asumió la presidencia con un programa de reformas progresistas que incluían cambios en la agricultura, la educación y la distribución de tierras. Estas reformas alarmaban a sectores conservadores y a algunos militares, generando resistencia. El gobierno de Bosch fue percibido como inestable y divisor. Los desafíos económicos y las tensiones políticas contribuyeron a la percepción de que el país necesitaba un cambio para establecer la estabilidad, y además vieron como amenaza las reformas del profesor Bosch. Estados Unidos y algunos sectores locales temían la posibilidad de que la República Dominicana cayera bajo la influencia comunista. Golpe militar. El golpe de Estado fue ejecutado por un sector militar y estuvo motivado por una serie de factores políticos y sociales. La implementación de reformas progresistas por parte de Juan Bosch, incluyendo cambios en la agricultura, la educación, generó descontento en ciertos sectores militares. Algunos oficiales consideraron que estas reformas eran demasiado radicales y se oponían a la visión que tenían para el país. Bosch hizo inmediatamente una profunda restauración del país. El 6 de abril se promulgó una nueva constitución de carácter liberal que concedía derechos desconocidos por los dominicanos. Entre otras cosas, consignó los derechos laborales y la libertad sindical y se ocupó por sectores tradicionales excluidos como las mujeres embarazadas, los hijos ilegítimos, las personas sin hogar, niñez, la familia, la juventud y los agricultores. La Iglesia Católica creyó que Bosch estaba tratando de secularizar el país. Los industriales recelaban de los beneficios de la nueva constitución otorgada a la clase obrera. Los militares, que antes disfrutaban de la libertad de hacer lo que quisieran, sintieron que Bosch los sometía. Además, el gobierno de los Estados Unidos se mostraba escéptico ante el menor indicio de la política de izquierda en el Caribe, después de que Fidel Castro se declaró abiertamente comunista. Su legado en la política es más que relevante. Sus ideales todavía son valorados a la hora de referirse a la buena administración pública. Muchos creen que la República Dominicana habría prosperado tanto económica como políticamente, sin la ayuda de los europeos, y que el gobierno de Bosch había sido capaz de defenderse de las manifestaciones y precisiones encubiertas de la administración de Johnson, de llevar a cabo todas las reformas que propuso. Las contribuciones del profesor Bosch a la literatura, a través de sus relatos, novelas, cuentos y ensayos, lo convirtieron en un modelo a seguir para varias generaciones de escritores, periodistas e historiadores. En un momento dado, el premio Nobel Gabriel García Márquez dijo una vez que Bosch había sido uno de sus mayores influencias. Finalmente, a pesar de todo, Bosch tenía buenos pensamientos y promesas para el pueblo dominicano, pero al haber experimentado el régimen trujillista, todo se fue a flote y muchas personas no confiaron en él y no le dieron su apoyo.